nosotros somos compuestos de 3 partes. Y preste atención, no dice que somos un cuerpo que tiene un alma y que tiene un espíritu. Dice que nosotros somos espíritu que tiene un alma y habita en un cuerpo. Y ese cuerpo algún día se va a transformar en ceniza. Y el Señor va a venir un día a resucitar del polvo de la tierra para que nosotros estemos con Él en la gloria. Y nosotros podemos entender ese tabernáculo. El tabernáculo estaba formado por la parte de afuera que se llamaba el atrio. Y el atrio era donde hacían los sacrificios. Y la parte del tabernáculo en sí, que era la tienda que había, estaba dividida en 2 partes. Estaba dividida en el lugar santo. Había un velo, que fue el velo que se rompió cuando Jesús murió. ¿Se acuerdan de la historia? Que al mismo tiempo que Él murió, allá en el templo, ese velo se rompió, como el Señor mostrando y diciendo, a partir de ahora, tú puedes entrar adentro del lugar santísimo. Y en ese capítulo 9 de Hebreos, el apóstol que escribió, él explica eso, que nosotros ahora tenemos la libertad, no solamente de entrar como hacía el sacerdote, que entraba una vez por año en el lugar santísimo. Él dice que podemos entrar cada día en ese lugar santísimo. Y el lugar santísimo era lo que estaba en la parte de adelante. Y adentro del lugar santísimo estaba el arca del pacto. El arca era una caja rectangular que tenía la figura de 2 querubines encima. Y aquí, para que nosotros entendamos por qué en Hebreos 9:9 dice que era figura para lo que había de venir. El patio de afuera representa nuestro cuerpo. El lugar santo representa nuestra alma. El lugar santísimo representa nuestro espíritu. Y el arca del pacto representa la presencia de Dios en nuestra vida. Y el arca del pacto es muy importante. Y así como para entrar al lugar santísimo y tener relación con Dios, porque dice que Dios se presentaba en ese lugar, el arca era figura de la presencia de Dios. No podían entrar directamente por ahí, tenían que entrar por el atrio, hacer un sacrificio. Entrar al lugar santo era una tienda que no tenía ventanas, solo tenía la puerta de entrada. Y una vez de la puerta de entrada pasaba por el lugar santo y llegaba al lugar santísimo. No existía esa comunicación directa, así como tampoco no hay una comunicación directo al espíritu del hombre. Nosotros necesitamos escuchar. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Necesitamos escuchar la palabra. Por eso dice, ¿y cómo creerán si nadie les predica? ¿Cómo creerán de Dios si nadie les predica? Entonces nosotros debemos pasar primero por el cuerpo, llegar al alma y después al espíritu. Después de completar la construcción de ese tabernáculo, él quedó vacío de la presencia de Dios. Quedó una estructura construida por hombres, hasta que un día descendió el Espíritu Santo, descendió la presencia de Dios sobre aquel lugar, y eso está en Éxodo 40, que habla que el Espíritu de Dios descendió sobre aquel lugar. De la misma manera, el hombre puede estar completo en cuanto a su cuerpo, a su alma y su espíritu, pero su naturaleza espiritual permanecerá sin regenerarse hasta que el Espíritu Santo entre y tome posesión de la cámara del espíritu del hombre. Y eso sucede en el nuevo nacimiento. Es por eso que en Romanos 8:14 dice que los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. Son aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Yo no me hago hijo de Dios simplemente por levantar mi mano y decir, te recibo como Señor y Salvador. Eso tiene que haber una reestructuración. El Señor tiene que restaurar esa relación entre nosotros y Dios para que eso suceda. Y la presencia del Señor era representada por el arca en el Antiguo Testamento. El Señor guiaba a su pueblo desde el arca en las campañas militares. Cuando avanzaba como ejército, el arca del Señor lo llevaban justamente al frente. En cada batalla que había, el arca del Señor no iba atrás,
lo llevaban adelante. Era el símbolo de la presencia de Dios, que Dios iba con ellos. Cuando avanzaron hacia el Jordán llevando el arca, el río se paró. Dice que ellos llevaban el arca, los sacerdotes estaban llevando el arca, y cuando tocaron sus pies sobre el agua, el río se paró del lado que corre, como si fuera un gran atajado invisible. Toda la parte de abajo del río corrió y se secó, y los sacerdotes pararon en medio del río y quedaron con el arca en el medio del río, mientras el pueblo pasó y cruzó el río para conquistar la tierra prometida. Lo mismo sucedió en Jericó. Entonces, cuando el pueblo llevaba el arca de Dios, ¿sabe qué pasaba? Había victoria. Hay muchos cristianos que andan derrotados, se sienten derrotados porque no están llevando el arca de Dios consigo. Y nosotros podemos ver que el arca no era el Señor mismo. El arca solamente era el símbolo de la presencia de Dios. La presencia del arca en la guerra no significaba necesariamente que el Señor estaba presente entre su pueblo. Su presencia estaba conectada directamente con la fidelidad al pacto. La presencia de Dios estaba conectada con la fidelidad de su pueblo al pacto que tenía con él. Cuando ese pacto era violado, la presencia del arca fue inútil y el pueblo de Dios salió derrotado. Quiero que tú abras tu Biblia en 1 Samuel y tú vas a ver cómo en 1 Samuel capítulo 4, primeramente aquí, anteriormente a eso, habla que los hijos de Elí andaban en pecado. Eran los que tenían el derecho de ayudar a transportar el arca. Andaban en pecado. Y la palabra dice que estaban adulterando con mujeres. Y también se estaban usufruyendo de las ofrendas. O sea, literalmente estaban robando la ofrenda del Señor. Y el capítulo 4 habla que los filisteos capturaron el arca. Fueron a la guerra, perdieron la guerra, los filisteos quedaron con el arca. Ahora mire qué interesante, una vez que los filisteos capturaron el arca, ellos tuvieron que devolver el arca al Señor. Y aquí dice que cuando ellos capturaron ese arca, la metieron en la casa de Dagón, que era un templo, era un dios de los filisteos, Dios con letra minúscula. Y dice que cada día en la mañana ese Dios amanecía caído de rodillas delante del arca. Lo volvían a parar y después nuevamente caían delante del arca. Y aquí nosotros vemos que ellos devolvieron el arca. En el capítulo 6 ellos devolvieron el arca. Pero lo que me impresiona aquí es el capítulo 7, que dice: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. ¿Qué fue lo que sucedió acá? Cuando la gente empezó a usar el arca como un amuleto de la suerte. Cuando la gente empezó a usar el arca simplemente como una imagen de idolatría y no andaban con su vida en santidad, ellos perdieron la batalla. Los filisteos capturaron el arca y después que devolvieron el arca, porque los filisteos se llenaron de tumores, y cuando devolvieron el arca, el Señor quitó esa maldición sobre ellos. La gente tuvo miedo, la gente tuvo temor. Y aquí dice que guardaron el arca durante 20 años. ¿Y qué viene eso con nosotros? ¿Cuántas veces nosotros como cristianos tenemos la presencia de Dios guardada? Mucho tiempo. Yo le pregunto, ¿cuánto hace que fue la última vez que tú has sentido la presencia de Dios en tu vida? Muy fuerte, donde tú puedes sentir que Él está ahí,
donde tú puedas adorar a Él en espíritu y en verdad. Y aquí dice que por 20 años el arca quedó guardado. Y cuando saltamos nosotros aquí para 2 Samuel capítulo 6 versículo 3, 2 Samuel 6 versículo 3, dice que David intenta llevar el arca a Jerusalén. Dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y aquí cuenta la historia que cuando el arca fue caminando, pasó por una piedra. Y cuando el carro se movió, el arca iba a caer del carro. Y aquí dice la palabra que Usa, que era un amigo íntimo, era un querido amigo de David, extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo para que no cayera del carro. Y dice el versículo 7, el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido a Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy, que significa quebrantamiento, lugar de quebrantamiento. Y dice versículo 9, nuevamente David temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? David quería llevar el arca a su casa. Su amigo tocó en el arca y murió. Y él dijo, si llevo el arca a mi casa, uno de mis hijos, que a veces pueden ser traviesos, se van a escapar, entrar en el lugar del arca, tocan el arca y se van a morir. Yo no quiero llevar el arca a mi casa. Y aquí la palabra dice, tuve el arca de Jehová en casa de Obed-edom, Geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. El arca estuvo 20 años en la casa de Abinadab, pero él no fue bendecido. ¿Por qué? Porque él guardó el arca en un depósito. Cuando llegó el arca, en otros pasajes de la Biblia dice que cuando llegó el arca a la casa de Obed-edom, él recibió el arca de diferente manera. Él no solo la agarró y la metió en un depósito y la tapó para que no la pudieran robar. Él empezó a adorar a Dios. Él empezó a buscar la presencia de Dios ahí. Y ahí dice la palabra que él empezó a ser bendecido. Hermano, cuando nosotros llevamos el arca junto con nosotros, cuando nosotros llevamos la presencia de Dios, nosotros vamos a empezar a ser bendecidos en todo lo que hagamos. Y eso no es la doctrina de la prosperidad. No quiero decir que tú busques al Señor solo para ser bendecido, pero la palabra sí lo dice. Y cuando nosotros saltamos a 1 de Crónicas capítulo 15 versículo número 1, aquí nosotros vemos y explica aquí bien detallado cómo hizo David para llevar el arca. Aquí nosotros vemos 1 de Crónicas capítulo 15. Primeramente, cuando David iba a llevar el arca, ¿dónde iba a llevar? A su casa. Pero aquí dice que él hizo David también casa para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Mire, David preparó un lugar, como la canción dice, te preparamos un lugar para que tú vengas a reinar. El Señor, cuando habla en la Biblia, Él dice, adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Él no dice con parte de tu alma. Él no dice que los domingos tú puedes venir aquí y desear la presencia de Dios, y durante la semana Él va a estar deseando servir al cuerpo de pecado. Él va a estar diciendo, te quiero por todo, te quiero por completo. Cuando llegué a mi suegro, no le dije, quiero pedir la mano de tu hija. Le dije, la quiero entera. Y cuando llegué a ella, no le dije, mire, 90
99% de mi corazón te lo voy a dar y 1% para la otra cambita de allá. Ella no iba a querer. Me quiere por todo y yo tampoco no la iba a aceptar si ella dijera, mire, parte de mi corazón te voy a dar. Si entre humano y entre marido y esposa, así, ¿cuánto más con Dios? Por eso Dios dice, te quiero por todo. Te quiero tu mente entera pensando en mis cosas. Te quiero todo tu corazón deseando lo que yo deseo. Y aquí nosotros vemos que David, versículo 12, dice, 1 Crónicas 15, 12, dice, y le dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos, vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. Para empezar aquí, empieza diciendo quién debería llevar el arca eran los levitas, no era cualquier persona. Después sigue diciendo que deberían santificarse, para llevar el arca deberían andar en santidad. Y aquí David dice así, que por cuanto no hicieron como Jehová había ordenado la primera vez, Usa había muerto. Y aquí dice, por cuanto no lo buscamos según su ordenanza. Nosotros, hermanos, no podemos llevar el arca de Dios. Ya Carlos Diego estuvo hablando eso el miércoles. Por eso el Señor preparó, no fue la introducción de la palabra de hoy, fue la primera parte, hoy es la segunda parte. No podemos llevar el arca como nos dé la gana. Nosotros no podemos vivir nuestra vida llevando la presencia de Dios como nos dé la gana. Nosotros debemos hacer como Él dice. Yo me acuerdo muy bien cuando era jovencito y empecé a estudiar la palabra, empecé a buscar al Señor y leí, sed santo como yo soy santo. Yo dije, Señor, imposible. Tú sí puedes, pero yo no puedo. Imposible. Y el Señor dice, sed santo como yo soy santo. Y el Señor habla que nosotros podemos buscar su presencia. Por un buen tiempo el pueblo de Israel empezó a usar el arca como una imagen de idolatría. Y se olvidaron que lo más importante era la presencia de Dios. Era lo más importante. Nosotros vemos cuando Dios se manifestaba. Inclusive dice que los sacerdotes no podían estar ministrando por causa de la nube, por causa de la gloria de Jehová. Cuando la gloria de Jehová viene, ¿qué significa? El ritual que tenían los ministros tuvo que salir. Y el Señor entra y Él dice, ahora quien manda aquí soy yo. Él se manifiesta. Cuando el Señor se manifiesta, Él tiene el control, pues Él es el Señor. Cuando habla en Joel capítulo 2, versículo 28, abra su Biblia ahí en Joel capítulo 2, versículo 28. Cuando habla de un gran avivamiento, dice que el Señor derramaría su espíritu sobre nuestros hijos que profetizarían, sobre los jóvenes que tendrían visiones, sobre los ancianos que soñarían y sobre todo siervo y toda sierva derramaría de su Espíritu Santo. Pero aquí dice, después de esto, el Señor está diciendo que antes de ese derramar del Espíritu Santo, que antes de ese gran avivamiento que Él quiere traer, Él quiere que nosotros hagamos algo. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer? Capítulo 1, versículo 14 habla, proclamad ayuno,
convocada asamblea, congregada a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. Él está diciendo congregaos, que debemos congregarnos. Cuando hubo el día de Pentecostés, cuando vino el derramar del Espíritu Santo, eran hombres que oraban todos los días, eran hombres fieles a Dios, hombres y mujeres. Pero el Señor no agarró uno allá en su casa cuando estaba orando y el otro allá y el otro allá. Dice que estaban todos congregados, unánimes, buscando la presencia de Dios. Y ahí vino el Pentecostés, el día de Pentecostés, en el aposento alto, sobre 120 personas, para llevar ese Pentecostés, para llevarlo para más adelante, para otras personas. Y aquí nosotros vemos que vuelve a repetir aquí en el capítulo 2, versículo 12, dice así: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. El Señor está diciendo, para que haya un avivamiento debe haber conversión, debe haber arrepentimiento. Y aquí dice, rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Él le está diciendo, el Señor no está diciendo, yo voy a rasgar tu corazón. Él le está diciendo, quebrántate, arrepiéntate, analice tu vida. ¿Cuáles son las cosas que estás haciendo que no agrada a Dios? Ponla delante del altar, pida al Señor que te ayude, como habla en Romanos 8, que Él nos ayude en nuestra debilidad. Entrega al Señor tu carga. Y el versículo 16 dice así: reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, y a los que maman, salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Aquí está hablando del momento y la importancia de congregarse. Yo sé que hay mucho temor por el coronavirus. Yo sé que hay mucho temor por la cuarta ola. Pero ¿sabe qué, hermano? Estar aquí congregado en unidad, sentir la presencia de Dios, no tiene precio. Es algo maravilloso. Hermano, cada día que yo vengo al culto, yo vengo buscando en mi corazón ese deseo de sentir la presencia de Dios. Es como el celular, cuando uno está todo el día usando, y cuando ve empieza a pitar ya que la batería está descargada y uno llega y lo enchufa. Así es durante la semana. Nosotros estamos en los afanes, buscando todo lo necesario, el trabajo, todas las cosas. Y por eso el Señor puso un día especial para adorar a Él. Entonces el domingo no es solamente para dormir todo el día. El domingo tiene 3 funciones especiales. Una, descansar el cuerpo del trabajo. Otra, dedicar tiempo a familia, a sus hijos, a su esposa. Y la más importante, dice, santificar a Dios. El día de domingo para santificar a Dios. Entonces, hermano, es importante que el día domingo tú busques venir a la presencia de Dios, aquí estar congregado. Y la palabra del Señor dice que nosotros no debemos dejar de congregarnos. También cuando habla en Isaías 58, todo el capítulo habla de la importancia del ayuno. Dice que cuando hay un dicho que dice, el cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Y nosotros estamos justamente en un tiempo de 40 días de ayuno. Y mucha gente dice, el ayuno mueve el brazo de Dios. Como diciendo, yo ayuno y voy a chantajear a Dios. Es como huelga de hambre. No es así. El ayuno cambia a nosotros. Y cuando nosotros cambiamos, Dios cambia. Cuando Dios mandó a Jonás a hablar que iba a haber destrucción en Nínive, el pueblo se arrepintió y Dios no destruyó a Nínive. Aquí habla de la importancia del ayuno, pero dice así: salga de la cámara el novio. Cuando nosotros buscamos aquí en esos 2 pasajes, habla del ayuno, oración, y habla de congregarse. Y está hablando que el novio debe salir de su cámara. El novio es Jesús. En Apocalipsis habla que el novio es Jesús. ¿Y quién es la novia? La iglesia.
Nosotros somos la novia de Cristo. Y en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, el último capítulo de la Biblia, mire qué interesante lo que habla. Dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y al que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El Espíritu Santo, el novio, el esposo, dice a quién, a la esposa dice, habla a la esposa. ¿Y quién debe llamar a la gente para la salvación, como dice acá? La esposa. Nosotros como iglesia debemos estar evangelizando, como hablaba Daniel Carvajal. Estamos en una semana, la semana de la buena noticia, motivando a que cada hermano de la iglesia pueda evangelizar a uno. Pero quiero que tú sepas una cosa, no debería haber un día específico. Todos tus días de tu vida debería ser para ser luz en el mundo, para hablar del Señor, para hablar de Él, para hablar de la cosa que Él quiere hacer con nosotros, para que Él pueda estar ahí. Y cuando nosotros vemos el culto, cuando habla de culto en la Biblia, habla del momento de servir a Dios. El pastor Charles siempre decía, aprendí con él, si tú llegas al final de la alabanza, llegas al final del culto. Porque el momento de la alabanza, el momento que nosotros, como el Señor habló, que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El momento que nosotros le entregamos algo a Él. El momento de la palabra ya nosotros recibimos de Él. Entonces, también cuando nosotros vemos misiones, es buscar personas que sean salvas. Pero ¿con qué objetivo? Que adoren a Dios. Que por la eternidad van a estar adorando a Dios. Como habla en Apocalipsis 5, dice que delante del trono del Cordero había multitudes de todo linaje, pueblo, tribu y nación adorando al Cordero. Y además, en ese capítulo dice que los ángeles estaban adorando al Cordero. El Cordero es Jesús. Y si Jesús no fuera Dios, los ángeles no pudieran adorarlo, porque hay un solo Dios. No son tres dioses, es un solo Dios. Entonces nosotros debemos buscar. Nosotros en Ezequiel 27 habla que el Señor pone a una mujer y le dice, el nombre de esa mujer era Aholiba, que significa mi tabernáculo en ella. Pero en ese capítulo el Señor habla que esta mujer que debería ser el tabernáculo de Dios, que debería llevar la gloria de Dios, empieza a prostituirse, empieza a adulterar, empieza a andar en una vida de pecado. Y el Señor reprende esa actitud. Y eso se refería al pueblo de Israel. Muchos cristianos, en lugar de ser tabernáculo y habitación de Dios, han profanado el santo nombre de Dios. Mire lo que habla en Ezequiel capítulo 36. Abra su Biblia ahí en Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Desde el versículo 16 hasta el 23, el Señor repite varias veces acerca de su nombre que ha sido profanado. Y mire lo que habla el versículo 20. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciendo de ellos, esos son pueblos de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido, mire, es palabra de Dios. Es palabra de Dios diciendo, he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto día la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaste vosotros entre las naciones a donde habéis llegado, y santificaré mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual profanaste vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. El Señor está hablando aquí de un pueblo
que agarraba, cuando habla profanar, profanar significa agarrar algo santo y hacerlo inmundo. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 9, habla de muchos que se dicen ser judíos y son sinagoga de Satanás. En la traducción, si fuéramos a hablar hoy, muchos dicen ser cristianos, pero son sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Porque no están profanando el nombre del Señor. Hace un par de meses atrás, no digo que fue coincidencia, pero durante ese mes, 2 Uber que salí, que usé como taxi, se llamaba Cristian. Y al primero le pregunté, Cristian, qué lindo nombre. Y le pregunté, Cristian, ¿y tú honras tu nombre? Que significa cristiano, que significa reflejo de Cristo. Él dijo, sí, los domingos. Y yo le dije, no, tú no debes honrar solo los domingos, sino cada día. Entonces aquí el Señor está diciendo lo mismo. Un cristiano, cuando vive de una manera que la gente puede decir, ¿acaso ese cristiano? Están profanando el nombre de Dios. Pero no se queda ahí. Dios da una solución maravillosa para eso. ¿Y cuál es la solución? Versículo 25. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El Señor estaba dando aquí la solución para aquellos que algunos versículos antes decían que profanaba el santo nombre de Dios. Entonces el Señor quiere que nosotros busquemos su gloria, que vivamos en su gloria para vivir en santidad, como dice acá. Cuando nosotros vemos en Isaías capítulo 6, el profeta tiene una visión de la gloria de Dios. Pero cuando él tiene la visión no viene solamente para que él pueda decir, mire, yo vi la gloria de Dios. Es más, él tuvo miedo de morir por ser un pecador. Aquí la palabra dice que vino, después que él temió a la muerte, versículo 7, vino a él uno de los ángeles serafines y tocó con una brasa encendida su boca y le dijo, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Aquí nosotros vemos, hay el primer nivel de los cristianos. Si tú preguntas a cualquiera por qué Jesús murió, todos van a decir por mis pecados. Algunos van a un nivel amado y dicen para darme salvación y vida eterna. Pero no entiende que es solo eso. Es para restaurar tu relación con Dios. Y aquí dice así, versículo 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y el Señor manda él ir a predicar a toda esa gente. Y cuando él pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? El Señor responde, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. ¿Acaso sigue vivo Isaías? No. Entonces aquí nosotros entendemos que la misma misión que él tuvo para nosotros también. Entendemos que el Señor no solo quiere borrar nuestro pecado, Él también, cuando nosotros vemos su gloria, cuando nuestro pecado es perdonado, Él también dice ahora, ¿y qué vas a hacer a partir de ahora? Vas a hacer como mi padre siempre decía, aprendí con él, vas a ser un cristiano triple S, salvo, sentado, satisfecho, o vas a decir al Señor, Señor, heme aquí, úsame a mí. El Señor no quiere cristiano triple S, quiere cristiano de una sola S, salvo y usado en llevar su palabra. Con Ezequiel pasó lo mismo, con Jeremías pasó lo mismo. Y nosotros vemos cómo podemos llevar la gloria de Dios. Cuando Lázaro había muerto, Jesús le dice a su hermana, saquen la piedra de la tumba. Y le dice, Señor, ya está muerto hace 4 días, ya hiede. Y el Señor dice, no te he dicho que si crees
verás la gloria de Dios. Estaba diciendo, tú vas a ver el milagro aquí delante de tus ojos. Y llama a Lázaro y Lázaro resucita. De la misma manera nosotros vemos en la palabra un tipo que era un endemoniado gadareno que salió del cementerio. Y cuando él vivía desnudo en los cementerios, todo herido de piedra, y cuando él llega a Jesús, él es liberado, Jesús lo libera. Pero algo que me impresiona es que en el capítulo 4 de San Marcos, el Señor llega a su discípulo y dice, en la noche vamos al otro lado. En la noche dice, vamos al otro lado. Tenía una misión. Y Jesús llega, aquí lo que habla, mira San Marcos capítulo 4, versículo 35. Aquel día cuando llegó la noche le dijo, pasemos al otro lado. Capítulo 5, cuando llega al otro lado del mar, encuentra a ese endemoniado. Cuando lo libera ese endemoniado gadareno, el versículo 18 dice, al entrar él en la barca, Jesús estaba diciendo, volvamos para atrás. Aquí nosotros podemos entender que toda esa misión, ese largo viaje, no fue para llegar a una multitud. Ese largo viaje fue para llegar delante de un lugar. Y vino un tipo poseído, desnudo. El Señor lo libera. Sube al barco y dice, ahora volvamos para atrás. El Señor hizo una gran misión para predicar a un tipo, para liberar a un solo tipo. Él dejó el cielo, dejó su gloria por ti, por mí, para venir a morir, a sufrir. ¿Será que tú no puedes un día solo dejar tu comodidad y buscar algún amigo tuyo que necesite escuchar la palabra de Dios? ¿Será que tú no puedes dedicar un día solo para eso? Ahora mire qué interesante, el capítulo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y estaba junto al mar. Y en la misma historia, cuando nosotros saltamos al libro de Lucas capítulo 8, es la misma historia del gadareno. Dice así, versículo 40, cuando volvió Jesús le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. ¿Cómo la multitud esperaba a Jesús? Eso no era ni siquiera en Israel, era en Jordania, era al otro lado del mar de Galilea. Porque en el versículo 39 el Señor habla al gadareno, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y ahí por eso dice, cuando Jesús volvió, una gran multitud le seguía. Cuando tú empiezas a publicar las cosas que Dios ha hecho en tu vida, tú estás elevando la gloria de Dios más allá. En esa historia sucede que viene una mujer, más adelante toca el borde del manto de Jesús y es sanada. Y cuando ella es sanada, mire lo que pasa en Mateo capítulo 14, versículo 36, que es el mismo pasaje del milagro. Mateo 14, 36, dice así, del 34 para adelante. Y cuando en otra travesía Jesús volvió a aquel mismo lugar que era la tierra de Genezaret, donde encontró el gadareno, cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él, mire esto, trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. Quiero invitar a los levitas que pasen adelante, por favor. Entonces, hermano, ¿cómo la gente sabía que al tocar el borde de Jesús podía ser sanado? Porque primero un endemoniado que andaba desnudo conoció a Jesús, salió hablando de Jesús, la gente veía el tipo sanado, el tipo restaurado, y decía, ¿qué te pasó? Él decía, conocí a Jesús. Entre esas había una mujer que conoció la historia del gadareno, y cuando supo que Jesús iba a volver, él le dijo, si yo solo toco su borde de su manto, sé que puedo ser sanada. Tocó y fue sanada, y Jesús volvió a su casa. Y el tercer viaje, cuando Jesús vuelve, había una multitud
que conocía la historia de aquella mujer. Por eso que aquí habla, todos pedían para tocar su borde de su manto y eran sanados. ¿Por qué? Porque no se callaron, porque levaron la gloria de Dios, porque levaron su testimonio para otro conocer. El Señor quiere hacer lo mismo contigo. Y en ese momento nosotros vamos a cantar una canción. Y yo quiero pedir que tú te pongas de pie si tú quieres abrir tu corazón al Señor. Si tú quieres decir al Señor así: Señor, yo quiero elevar tu gloria, Señor. Yo quiero ser usado por ti también. Yo quiero elevar tu nombre a mis amigos, a mis parientes, a mis familiares. Yo quiero ser usado por ti. En Éxodo capítulo 4, el Señor llega a Moisés y dice: mira, le encargó a Moisés que él hiciera todo lo que Dios había puesto en su mano. Dice: mira que haga todo lo que he puesto en tu mano. Y Moisés fue, hizo todo el milagro y manifestación del Señor. Ahora, si tú pudieras preguntar al Señor: Señor, ¿qué es lo que tú has puesto en tu mano? El Señor quizá te esté diciendo lo mismo. Mire su mano. El Señor quizá está preguntando que tú puedas hacer todo lo que Él puso en tu mano. Que a donde tú vayas, quizá tú vas a orar por alguien, va a ser sanado. Quizá algún poseído va a ser liberado. Quizá predicar a alguien que va a ser ganado, su vida va a ser entregada al Señor. Y a través de él toda su familia va a conocer al Señor. Y toda su generación va a ser otra. No sabemos, pero el Señor ha colocado muchas cosas en tu mano y Él quiere usarte. Quiero terminar en ese momento orando por tu vida. Pero cuando yo termine de orar, yo quiero pedir que mientras adoramos al Señor, que tú puedas estar diciendo: Señor, usa mi vida, Señor. Yo quiero ser usado por ti. Yo quiero llevar tu gloria donde yo vaya. Quiero que mis amigos vean tu gloria en mi vida. Hoy día justamente el pastor Charlie fue a mi casa y en la entrada yo estaba a la guardia y dijo: tú eres diferente, tú eres cristiana. Y le dijo: sí, soy cristiana. ¿Por qué? Porque un cristiano, aunque tú no conozcas a la persona que es cristiana, lo vas a ver. Oh Padre amado, Señor, entregamos, Señor, este momento delante de ti. Entregamos, Señor, delante de ti. Y queremos pedir, oh Padre, que tú puedas tocar el corazón y la vida de cada persona. Que tú puedas derramar de tu Espíritu Santo sobre cada persona. Y en ese momento, Señor, en ese momento que estamos acá, Señor, queremos abrir nuestro corazón para entronizarte en tu santo nombre, Señor. Abra tu corazón. Es para tu gloria, todo es para tu nombre, todo es para tu gloria, y seas el primero en todo mi hacer. Todo es para tu gloria, todo es para tu nombre, todo es para tu gloria, y seas el primero en todo mi querer. Tú tienes preeminencia en todo mi hacer. Úsame, úsame en cualquier lugar. Derrama de tu gloria en mí. Te serviré en cualquier lugar. Quiero ver tu belleza. Úsame en cualquier lugar. Derrama de tu gloria en mí, te seguiré en
cualquier lugar. Quiero ver tu belleza. Úsame en cualquier lugar. Úsame en cualquier lugar. Derrama de tu gloria en mí. Te seguiré en cualquier lugar. Quiero ver tu belleza. Úsame en cualquier lugar. Derrama de tu gloria en mí. Te seguiré en cualquier lugar. Quiero ver tu belleza. Envuélveme En tu historia, que mi vida traiga gloria. Envuélveme en tu historia, que mi vida traiga gloria. Envuélveme en tu historia, que mi vida traiga gloria. envuélveme en tu historia, que mi vida, mi Dios eres, mi placer, mi Dios eres, mi placer, mi Dios eres, mi placer, mi Dios eres, mi placer. Envuélveme En tu historia, que mi vida traiga gloria. Envuélveme en tu historia, que mi vida traiga gloria. Señor Jesús, ahora te pedimos, Señor, en ese momento, Padre, que tú puedas quitar, oh Padre, en nombre de Jesús. En nombre de Jesús quito, Padre, todo espíritu, Señor, maligno, Señor. Todo espíritu, Señor, que viene dirigiendo, Señor, a tu pueblo, Señor, a que tu nombre sea profanado, Señor. Que tú puedas quitar y limpiar, oh Padre. Como dice tu palabra, que tú das la solución, oh Padre. Que tú pondrías tu espíritu sobre ellos, Señor. Tú pondrías tu espíritu y cambiaría el corazón duro por un corazón blando. Y tú derramarías tu Espíritu Santo sobre tu pueblo para que podamos, Señor, para que podamos llevar tu gloria, para que podamos ser usados por ti, oh Padre, en nombre de Jesús, Señor. Ahora quiero orar, Señor, por aquellos, Señor, que están con problemas en sus rodillas, Señor, en nombre de Jesús, Señor. Sea aquí o sea en su casa, que tú puedas estar tocando sus rodillas, Señor, en nombre de Jesús, Señor. En nombre de Jesús también toca, Señor. Toca aquellas vidas, Señor, que están con coronavirus, que quizás están internadas, que quizás están en coma inducido, Señor. Que tú puedas dar una oportunidad a esas vidas, Señor. Toca la vida, Señor. Toca la vida, quita, Señor. Quita esa muralla, Señor. Quita esa muralla que impida tu fluir, oh Padre. Toca, Señor. Toca también los riñones, Señor. Toca, Señor. Toca, Señor. Trae sanidad, Señor. Trae sanidad, Señor, sobre lo que tú quieras, Señor. Trae sanidad ahora al corazón. Hay muchas personas con su corazón herido, Señor. Sana su corazón ahora. Quita toda depresión en nombre de Jesús, Señor. Quita toda depresión. Quita toda depresión, Señor. Quita toda opresión también, Señor. Quita todo yugo, Señor. Quita todo yugo de esclavitud, Señor, en nombre de Jesús, Señor. En nombre de Jesús, Señor. Queremos ver tu derramar en ese momento, Señor. En nombre de Jesús, en nombre de Jesús.